Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión de la Iglesia de Cristo Internacional en México, en la bella ciudad de Tampico. Mi nombre es Francisco Torres y hoy tengo el privilegio de poder compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos, gracias por hoy acompañarnos, gracias a todos los amigos que hoy nos acompañan. De verdad es un gran privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy la buena noticia del Evangelio de Cristo. Gracias a nuestros hermanos en donde quiera que se encuentren, les envío un fuerte abrazo con todo mi cariño. Envío un saludo especial a todos mis hermanos en Tampico, en Ciudad Madero, en Altamira, en Pánuco, en Citlaltépetl, en Cabo Rojo, en Pueblo Viejo, en fin. De verdad es que hay tanta diversidad en la iglesia en Tampico que no me canso de poder saludarles y decirles cuánto les amamos en Cristo. Y en estos tiempos ya de tanto encierro, pues obviamente se les extraña con mucho amor, ¿verdad? Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Quiero animarte a que puedas prepararte con tu pan y tu jugo de uva para que puedas tomarla en tu casa. Hablaremos también acerca del mensaje de la ofrenda y al final terminaremos con algunos anuncios. Así que vamos a poner en manos de Dios nuestro tiempo del día de hoy, nuestro servicio, para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Acompáñame, vamos a orar. Señor del cielo, Padre Todopoderoso, gracias por esta mañana, Dios. Gracias por el privilegio de poder iniciar esta semana a tu lado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Dios, y que utilizas estos medios, Dios, para llevar tu mensaje, para proclamar tu mensaje a muchas personas, Dios. Permite que este mensaje llegue a muchísimos corazones, Dios. Que nosotros como iglesia podamos llevarlo a nuestro corazón, Señor, y a la práctica, pero que también, Señor, pueda iluminar el corazón de muchas personas, Dios. Padre, tu palabra tiene poder. En ella hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza y en verdad hemos visto cómo tú nos has cambiado, cómo tú has hecho una transformación verdadera en nuestras vidas. Te rogamos, Dios, que hoy no sea la excepción, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe hacia ti, Señor. Padre, queremos ser cada vez más como tú. Y hoy que iniciamos una nueva semana, Señor, queremos pedirte que sea de muchas victorias, Dios. Pero que sean victorias para ti, para honrarte y para alabarte, Señor. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos a todos nuevamente. Para mí es un privilegio poder compartir contigo. Estamos hablando de un cambio verdadero. Esta serie que comenzamos ya hace 3 semanas. Y hoy veremos el capítulo 4. Pero haremos un pequeño repaso del capítulo 3 de la semana pasada, en la que contestábamos esta pregunta: ¿qué cambio necesitamos? ¿Cuál es el cambio que tú y yo necesitamos para poder tener una vida al lado de Dios? En primer lugar, concluimos que no basta con un cambio de estado o de personalidad, no basta con una reforma de nuestra vida, sino que se necesita un cambio de espíritu. Un cambio, una transformación absoluta. Necesitamos nacer de nuevo. Palabras de Jesús que veíamos la semana pasada. Es necesario un cambio absoluto y radical que únicamente viene por la obra del Espíritu Santo, que viene a regenerar nuestro corazón de pecadores. En segundo lugar, estudiamos acerca de lo que significa nacer de agua y nacer del Espíritu. Simplemente significa que hemos nacido del Espíritu Santo que Dios nos da. Ese mismo Espíritu pasa a habitar en nosotros, viene a limpiar nuestros pecados y eso nos permite tener entrada ante el trono de nuestro Dios. Para poder ser salvos, para vivir eternamente al lado de Dios, necesitamos un espíritu nuevo, necesitamos nacer de nuevo. Y en tercer lugar, el nuevo nacimiento es algo que Dios obra soberanamente en nosotros. No es algo que nosotros iniciemos o alcancemos por nuestros propios méritos o por nosotros mismos. Dios lo ha dado por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Ese es un regalo tan grande para nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Qué grande es el amor de Dios. Y hoy por eso hemos venido a alabarle, venimos a cantarle, venimos a dedicar este tiempo para nuestro Dios,
porque en verdad Él lo ha dado todo por nosotros. Ahora nuestra vida llena de su Espíritu nos capacita para poder honrarle y vivir vidas agradables ante Él. Hoy en nuestro capítulo 4 hablaremos precisamente cómo sucede este cambio. Ya vimos qué cambio necesitamos. Necesitamos un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Pero hoy necesitamos preguntarnos cómo sucede este cambio. ¿Cómo es que nosotros hoy podemos ser cambiados? En los últimos estudios hemos estado considerando el tema del cambio, el tema de la conversión, el tema de la transformación, de la renovación, de un nuevo nacimiento. Y hemos visto que el cambio radical que se produce cuando una persona se aparta de su pecado y confía en Cristo. En este estudio vamos a centrar cómo se produce la conversión, cómo sucede este cambio, cómo podemos llegar a poder ser transformados. Es precisamente a través del Evangelio. Solamente por el poder del Espíritu Santo, Dios nos da nueva vida a los pecadores que estamos muertos espiritualmente. Esa conversión ocurre cuando Dios nos da una nueva naturaleza y sobrenaturalmente nos capacita para arrepentirnos de nuestros pecados y crecer en el Evangelio. Vamos a estudiar hoy en Primera de Pedro, en el capítulo 1, donde Pedro nos exhorta a vivir vidas que estén marcadas por la santidad y en la reverencia de Dios. Porque Dios nos ha salvado y Dios nos ha dado una esperanza eterna. Vamos a ver en el versículo 22 que Pedro dice lo siguiente: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, o también traducido con corazón puro, los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha comunicado a ustedes. ¿Qué nos exhorta Pedro en este pasaje? ¿Cuál es la exhortación primordial que Pedro nos hace a todos y cada uno de nosotros? Dice: ámense de todo corazón, o con un corazón puro, los unos a los otros. ¿En qué se basa Pedro para exhortarnos a amarnos los unos a los otros? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento por el cual Pedro nos llama a tener un corazón puro o entrañable entre nosotros los creyentes? Dice el versículo 22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. El 23 dice, pues han nacido de nuevo. Pedro nos exhorta a amarnos con un corazón puro, con un corazón sincero, precisamente porque hemos sido purificados en nuestra alma, hemos sido purificados en nuestro corazón por nuestra obediencia a la verdad. Pero también dice por nuestro nuevo nacimiento. Hoy en nuestra nueva naturaleza, el mandamiento que Jesús nos llama, y también lo vimos la semana pasada, es amarnos los unos a los otros con un corazón puro y sincero, con un corazón imitando el corazón de Jesús, a amar a su iglesia. Jesús lo dio todo, entregó todo, derramó su sangre por nosotros. Y amar ahora a nosotros nos corresponde como hijos de Dios, como purificados, como limpiados, como nuevos nacimientos, como nuevos creyentes, como hijos de Dios. Hemos nacido a través de la palabra, dice la Escritura en el versículo 23, que vive y permanece. ¿Por qué medio hemos nacido de nuevo? Dice la Escritura. Pues ustedes han nacido de nuevo, dice, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera,
mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo nacemos de nuevo? La semana pasada hablamos del cambio que necesitamos. Necesitamos un cambio de espíritu, pero ¿cómo sucede ese cambio de espíritu? Pues es mediante, dice, la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Mucha gente en sus casas por lo menos tiene una Biblia. Pero no se trata de tenerla guardada o tenerla exhibida, sino más bien el llamado en esta mañana es a que podamos ser salvos mediante la palabra cuando nosotros la creemos, cuando nosotros tenemos fe y actuamos. De verdad es que hoy la palabra de Dios ha sido el libro más atacado. Y sobre todo en los últimos tiempos. Pero dice la Escritura que solamente mediante la palabra podemos nacer de nuevo. Y así es como hemos nacido tú y yo, hermano, mediante la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Tú y yo hemos nacido de nuevo por oír la palabra de Dios. Dios ha hecho que esa palabra obre eficazmente en nuestros corazones para llevarnos a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Cristo. Recuerda que Jesús dijo, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio, crean la buena noticia. Hoy nosotros estamos llamados a arrepentirnos y a tener fe en nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el evangelio que se nos predicó. Ese es el evangelio que hoy predicamos. Arrepiéntanse. Amigo, arrepiéntete. Cree en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cree en Él como el único medio de salvación. Pero para esto también necesitas arrepentirte. A través de esa palabra es que nosotros somos capacitados y Dios nos va llevando para poder nacer de nuevo y recibir su Espíritu que nos da entrada ante su reino. ¿Qué significa que la palabra de Dios es de simiente imperecedera? También se traduce como incorruptible. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña esto acerca de la vida que obtenemos a través de nuestro nuevo nacimiento? Pues que la palabra de Dios es de una simiente incorruptible que nunca falla. Siempre es verdadera, siempre es poderosa para cumplir los propósitos de Dios. Incorruptible significa que no es como los seres humanos tan manchados, tan sucios. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios tiene poder. Y cuando la palabra de Dios nos habla de poder, nos habla de un futuro lleno de esperanza, nos habla de fe, nos habla del amor, es porque así es y lo afirma. Incluso hay lugares en las Escrituras en donde encontramos, donde dice, así dice el Señor. Esto afirma el Señor. Hay tantas promesas por cumplirse en nuestras vidas. Y cuando la palabra de Dios habla de que es incorruptible es porque nunca falla, es porque sus promesas van a cumplirse en nuestra vida, pero necesitamos fe y arrepentimiento. El que hayamos nacido de nuevo por medio de esta simiente incorruptible significa que la vida que Dios nos da es eterna. Es eterna, es incorruptible, es imperecedera, dura para toda la vida. Y Dios nos ha prometido esa vida a ti y a mí. Es interesante cómo Pedro cita el Antiguo Testamento para recordarnos que la palabra de Dios es eterna. Dice, todo mortal es como la hierba. Obviamente nos incluye a nosotros. Somos mortales, somos seres físicos. Dice, y toda su gloria como la flor del campo. Es decir, que todo lo que hagamos, todo lo que lleguemos a dejar aquí en la tierra, también se va. Nada de eso es relevante. Y muchas veces nos enfocamos en esas cosas. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Es decir, nosotros y lo que hayamos construido.
en esta vida. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es una simiente imperecedera que permanece para siempre. Y la vida que Dios nos ha prometido es de esta manera. Para nosotros, esa es la esperanza de decir, yo viví aquí en la tierra y eso me ha permitido, hoy tengo la esperanza de continuar viviendo, pero al lado de Dios. Mi vida no termina aquí. Hoy Dios nos permite estar en la tierra para poder alabarle y glorificarle y tener vidas con un propósito eterno. Lamentablemente muchas personas mueren sin una esperanza, mueren sin Dios en el mundo. Pero hoy nosotros tenemos esa oportunidad. Hoy tantas personas están muriendo por miles de causas. Y hoy en día se une una causa más y todos la conocemos. Hoy por ese virus todo el mundo está paralizado, muchas personas están muriendo. Pero lo más triste es que la hierba se seca, la flor se cae y el mundo muere sin esperanza. Pero amigo que nos acompañas, Dios tiene una esperanza para ti. Dios quiere ayudarte, quiere darte esa nueva vida, esa nueva naturaleza a su lado. Pero para esto necesitamos ser purificados obedeciendo a la verdad. Hoy necesitamos obedecer la verdad, tener una disposición en nuestro corazón de decir, yo necesito ser obediente a la palabra de Dios. No importa la edad que tú tengas, 20, 15, 40, 60, 80. Nunca es tarde. Nosotros no podemos decir en qué día vamos a morir. Pero sí lo que podemos hacer hoy es poder obedecer la verdad. Comenzar por hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Hoy Dios nos da su palabra eterna. Su palabra permanece para siempre y nos promete a nosotros darnos una vida para siempre, la vida eterna. ¿Qué regalo tan más preciado que Dios nos da? Dice el versículo 25 al final, y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. ¿Cuál es esa palabra del Señor que nos da el nuevo nacimiento? La palabra de Dios que produce el nuevo nacimiento en nosotros es el evangelio de Cristo. El evangelio que hoy estamos queriendo transmitirte. Este evangelio que un día nos fue predicado a nosotros también. Las buenas nuevas acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. Vamos a hablar un poco más acerca de esto. En Efesios 2, Pablo habla acerca del cambio radical que se llevó a cabo en cada uno de nosotros cuando vinimos a Cristo. Vamos a ver Efesios 2, versículos del 1 al 10. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte,
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Wow! ¿Cómo es que describe Pablo nuestro estado espiritual antes de nuestra conversión? Pablo dice, en otro tiempo, se refiere a la iglesia, a los discípulos, dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Antes de que nosotros recibiéramos el Espíritu de Dios, fuéramos convertidos mediante la palabra del Señor, estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. ¡Wow! Y nos damos cuenta cómo vive el mundo el día de hoy. En realidad nos damos cuenta de que no hay mucha vida por aquí. Hay mucha muerte espiritual. Hay tantos que viven en sus pecados y en sus delitos. Habrá quienes digan o se justifiquen que son buenas personas, que no hacen daño a nadie. Pero en el fondo del corazón, cuando no tenemos una relación con Dios, vivimos en delitos y pecados. Cuando el Espíritu de Dios no habita en nuestras vidas, no ha venido a morar en nuestros corazones, vivimos en delitos y pecados. Y por ende, estamos muertos espiritualmente. Y a eso se refiere la Biblia con un nuevo nacimiento. Debido a nuestra muerte espiritual, debido a nuestros delitos y pecados, estamos apartados de la gracia de Dios. Pero hoy Dios viene a darnos vida, y viene a darnos vida en abundancia. Ya no espera que nosotros sigamos en transgresiones y pecados. Viene a purificarnos, pero para esto necesitamos obedecer su palabra. El cambio que hoy necesitamos viene o sucede a través de la obediencia de la verdad, a través de seguir los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Qué más dice esta escritura? Dice, andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás, el diablo. ¿Qué más dice la escritura? Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y aquí viene a cuadrar nuevamente el evangelio. Hoy Dios nos llama a ser purificados mediante la obediencia de la verdad. Porque vivimos en desobediencia. Dios ya no quiere eso. Dios quiere que ahora nos sometamos a su voluntad, a su palabra que es imperecedera, que es eterna, que viene a traernos nueva vida, que viene a traernos una verdadera conversión, que viene a llenarnos de su espíritu, que viene a limpiarnos, que viene a darnos una nueva naturaleza, a hacer una nueva creación. Te animo a que si no escuchaste la clase anterior, puedas hacerlo. Definitivamente es una clase muy profunda que nos ayuda mucho a entender cómo viene ese cambio que tú y yo necesitamos. ¿Qué más dice la escritura en el versículo 3? Dice, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Es decir, no siguiendo la voluntad del maestro, sino siguiendo la nuestra. Y al final de cuentas es humana, es errónea, es tan defectuosa, porque nuestra manera de pensar está muy limitada a lo que Dios espera de nosotros. Nuestra voluntad es completamente contraria a la voluntad de Dios. Hoy Dios nos llama a poder hacer un cambio verdadero. Dice Jesús, cargue su cruz. Si alguien quiere ser mi discípulo, cargue su cruz, sígame. Tiene que morir a sí mismo. Tiene que renunciar a todos sus deseos, a sus propias pasiones, a sus pecados, a su estilo de vida tan manchado y oscuro. Ser un discípulo de Jesús implica ser un seguidor, ser un discípulo, alguien que está imitándole en su caminar diario y que busca estar con él
de verdad es que hoy muchas personas están bajo la ira de Dios. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Es triste, pero es una realidad en la que hoy vivimos. Después, dice la Escritura, ¿qué pasó con nosotros para que se llevara a cabo un cambio radical? El versículo 4. Pero Dios, esta es la buena noticia, amén. Este es el Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Dios, rico en misericordia, por gran amor por nosotros, dio vida con Cristo, aun y cuando estábamos muertos en pecados. Mira toda la descripción que vimos ahorita. Una descripción de una muerte espiritual, de una degradación, de una separación total de Dios y por lo tanto objetos de la ira de Dios. Merecemos eso. Merecemos la ira de Dios. En esta vida hemos cometido tantos errores, hemos cometido tantos pecados, hemos dicho mentiras, nos hemos enojado de una forma descontrolada. Nos hemos comportado de una forma irada, cometiendo pecados inmorales. Hoy volteamos a ver al mundo en sus vicios, en sus pasiones, en la idolatría, en fin, en la avaricia, en el materialismo. Tantas cosas que hoy el mundo está viviendo, que es objeto de la ira de Dios a causa de sus delitos y pecados. Pero ¿qué pasó con nosotros para que se llevara a cabo un cambio tan radical? Lo que trajo ese cambio tan radical en nuestras vidas es que Dios vino a levantarnos de la muerte espiritual y vino a darnos vida en unión con Cristo. ¿Pero por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos dio una nueva vida? ¿Por qué Dios nos levantó con Cristo? Dios nos salvó, nos dio una nueva vida y nos levantó juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque es rico en misericordia. Porque tiene un gran amor por nosotros. Un amor que demostró cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice Romanos 5. ¿Quién da la vida por un justo? Nadie, aunque haya pocos que lo hagan. Pero ¿quién da la vida por los pecadores? ¿Darías la vida por los pecadores? ¿Estarías dispuesto a morir por un mundo lleno de robos? ¿Por un mundo lleno de matanza? ¿Por un mundo lleno de violadores? ¿Por un mundo lleno de inmorales? ¿Por un mundo lleno de tantos pecadores, tantos mentirosos, tantos chismosos? ¿Darías tu vida en realidad? Dios ha venido a salvarnos. Dios ha venido a darnos una nueva vida. Dios ha venido a levantarnos juntamente con su Hijo Jesús, porque es rico en misericordia. Porque tiene un gran amor por nosotros, gran amor que se muestra aun cuando estábamos muertos en pecado. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esto, amigos, acerca del carácter de Dios? Que Dios es un Dios de gracia. Que Dios es un Dios que nos trata como no merecemos a causa de nuestros pecados, sino más bien nos otorga lo que no merecemos a todos aquellos que creemos en Cristo, que decidimos obedecer su voluntad, que decidimos someternos ante su verdad, que decidimos seguir a Cristo. Dios nos da lo que no merecemos, se llama salvación. Salvación del pecado. Viene a darnos vida eterna,
a Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué mayor regalo Dios nos ha dado a nosotros! Sabemos que esto ocurrió cuando Dios, por su gracia, nos capacitó para arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el mensaje del Evangelio que nos predicaron. De verdad es que Dios es tan amoroso, su gracia es tan abundante, que cuando nosotros decidimos obedecer, Él nos capacitó a través de su Espíritu para arrepentirnos de nuestros pecados. Dios vino a iluminar nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nosotros pudiéramos aceptar el mensaje del Evangelio, creerlo y obedecerlo. Efesios 1, versículo 13 al 14, dice la Escritura: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo, ¿qué? La salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¡Wow! Cuando creyeron ese mensaje de verdad, ese mensaje que les ha traído salvación, y cuando ustedes lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Espíritu Santo que Jesús prometió enviar a sus fieles, a sus seguidores. Dice, este garantiza nuestra herencia, es decir, la vida eterna, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¡Wow! ¡Wow! Digo que hoy nos acompañas, hoy estás escuchando el mensaje y ese ya es un gran paso. Estás escuchando el mensaje de la verdad. Y ese evangelio que hoy predicamos trae salvación a ti. Pero ahora nos corresponde creerlo, tener fe, obedecer la verdad. Creerlo es lo que significa obedecerlo, creer en Él, llevar a cabo lo que hoy estamos aprendiendo, ponerlo en nuestro corazón. Así es como Dios nos capacita a través de su palabra y viene a traer su Espíritu a morar sobre nosotros como un sello que nos garantiza la vida eterna. Qué increíble decisión que tenemos a nuestro alcance, que tú y yo tenemos la oportunidad de poder llevarla a cabo. Vamos a regresarnos al versículo 5 y vamos a darnos cuenta a través de la Escritura cuáles son los resultados de la conversión que se describen en este pasaje. En primer lugar, dice el versículo 5 que Dios nos dio vida con Cristo. Recibimos vida juntamente con Cristo. Versículo 6 dice: y en unión con Cristo Jesús, es decir, estamos unidos a Cristo. Dice, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Somos resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo. En el versículo 7 dice la Escritura: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que nos promete que Dios va a mostrar eternamente las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. La promesa. Versículo 10 de la Escritura: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, comenzamos a caminar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros y podamos llevarlas a la práctica. En otras palabras, con Cristo Dios nos vivifica, viene a darnos vida nueva. Con Cristo Dios nos unifica, hace un solo cuerpo. Con Cristo nos resucita. ¡Wow! Derramó su gracia sobre nosotros en Cristo.
medio de Cristo. Por último, son creados en Cristo por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo, no por nadie más, por ningún otro nombre, por ningún otro Salvador, solamente Cristo. Cristo nos vivifica, Cristo nos unifica, con Cristo nos resucita, derramó su gracia sobre nosotros en Cristo, creados en Cristo. ¡Wow! Mira el poder que tiene el nombre de Cristo. Cristo. Todo esto vino a ser Dios en nosotros. Estos son los resultados de nuestra conversión. Y esa es nuestra fe. Hermano, ¿tú lo crees? ¿Crees que Dios te ha dado vida con Cristo? ¿Tú crees que Dios te ha venido a dar una nueva naturaleza, una nueva vida? ¿Crees que Dios te ha permitido estar unido a Él, tener una relación con Él? ¿Lo crees? ¿Oras a Él todos los días? ¿Estás unido a la vid? ¿Permaneces en Él? Recuerda que sin Él no somos nada. No podemos hacer nada. ¿Crees que has resucitado con Él? ¿Tú crees que Dios te ha permitido morir a tus pecados? Ser enterrados y poder renacer, poder resucitar con Él y poder estar sentado hoy en las regiones celestiales. ¡Wow! De verdad es que parecen palabras tan misteriosas que quizás no podemos comprender, pero hoy necesitamos creer a Dios, creerle a Dios. Esa es la fe que Dios espera que nosotros tengamos. Necesitamos creerle a Dios. Hoy somos nuevas personas. Hoy somos personas resucitadas que se encuentran sentadas en las regiones celestiales. Dios promete que va a mostrar eternamente las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Tantas las cosas que Dios nos ha brindado e infinitamente va a mostrar sus riquezas, va a mostrar su bondad hacia con nosotros. Pero no solo eso, Dios también nos permite ahora, por medio de su Espíritu, obrar, hacer buenas obras, esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros podamos llevarlas a la práctica. Para eso Dios nos ha creado, para que ya no vivamos muertos en delitos y pecados, sino que ahora vivos en Cristo, resucitados en Cristo, sentados en los lugares celestiales, nosotros vamos para las buenas obras. Vivamos para las buenas obras. Eso es ponerlo en práctica, el vivir, ser una ejemplificación de lo que Dios ha hecho por nosotros, de la nueva creación que ha venido a hacer en nuestra vida. La verdad es que la conversión es lo que viene a hacer en nuestra vida. La conversión es lo que puede hacer en tu vida. Ya de hoy el Evangelio de Jesús. Amigo que hoy nos acompañas. Ahora, una pregunta muy importante que necesitamos hacer. ¿Qué papel juegan nuestras obras en la salvación? Es decir, todo lo que nosotros hagamos, nuestros esfuerzos, ¿tienen algo que ver en nuestra salvación? Mira lo que dice el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, en un resumen de estos dos pasajes, Primera de Pedro y Efesios, aprendemos que a través del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, Dios nos da nueva vida a los pecadores que están muertos espiritualmente pecados. La conversión sucede cuando Dios nos da una nueva naturaleza y nos capacita para arrepentirnos de nuestros pecados y así creer en el Evangelio.
Esta conversión no es el resultado de nuestras buenas obras, sino que tiene lugar por la pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Da una nueva vida, nos da una nueva esperanza y una nueva capacidad para vivir una vida que agrade a Dios mediante buenas obras. No es tu belleza, son tus méritos, son tus talentos, no es tu profesión, no es el trabajo que tú llevas, no es cuánto dinero tienes, no es en dónde vives y dónde naciste. Es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que hoy tenemos una nueva vida. Es por la gracia de Dios que hoy tenemos una nueva esperanza. Esperanza eterna, no perecedera, no humana, sino divina. Hoy Dios nos capacita para vivir una vida que le agrade a Él. ¡Wow! Dios es tan soberano, Dios es tan amoroso, ama tanto y tiene tanta misericordia y compasión por los pecadores, que todo esto lo ha hecho por medio de su Hijo. Todo lo ha hecho por Cristo. Cristo para Cristo. Hoy quiero preguntarte, ¿por qué es importante que como iglesia enseñemos con claridad acerca de cómo ocurre la conversión? ¿Cuáles son los resultados de una enseñanza correcta y de una enseñanza incorrecta acerca de este tema? ¿Por qué es tan importante que hablemos con claridad a las personas acerca de este tema? Yo creo que es importante enseñar acerca de cómo sucede la conversión para que la gente se convierta, para que la gente sepa la verdad, qué es lo que ocurre, quién es el que hace el cambio, cómo actúa la gracia de Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros, aún viviendo muertos en pecados. Es importante que hoy la gente, que hoy amigo que nos acompañas, estés convencido de que este mensaje que hoy estamos hablando contigo es la verdad, porque es la palabra de Dios. Y el objetivo es que tú puedas experimentar esa transformación, esa conversión que solamente viene por parte de Dios. De esta forma es como vamos a tener un conocimiento preciso si hemos sido convertidos o no. Porque muchos dicen o creen o dicen ser cristianos, pero no ha ocurrido esta transformación bíblica, esta transformación espiritual, este nuevo nacimiento que Dios viene a traer en nuestras vidas a través de su Espíritu, a través de su palabra. Muchos dicen ser cristianos y no leen las Escrituras. En su iglesia tal vez solamente se da un sermón, pero no hay una profundidad de lo que la Escritura de lo que Dios quiere hablarnos a través de la Escritura. Además de que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia vamos a evangelizar bíblicamente acerca de la conversión. Yo creo que eso es tan importante, que nosotros estemos preparados, que podamos estudiar las Escrituras, que estudios como estos podamos profundizarlos en nuestro corazón y llevamos en nuestra mente de qué manera somos convertidos ante Dios. Solamente es por medio de su palabra, solamente es por medio de la obediencia, por medio de la fe y del arrepentimiento. Pero para eso necesitamos oír el mensaje, oír el evangelio como hoy bien lo aprendimos. Ahora, ¿cuál es el resultado de una enseñanza incorrecta acerca de este tema? Cuando una iglesia da una mala enseñanza acerca de la conversión, los miembros de esa iglesia creen que están convertidos cuando no es así. Tristemente, hoy hay muchas iglesias, muchas denominaciones cristianas, entre comillas, que dicen ser, pero en realidad hay una doctrina falsa acerca de la conversión. Hay quienes dicen que solamente levantes tus manos para poder recibir el Espíritu de Dios, ya eres salvo.
Una vez salvo, siempre salvo. Pero eso no es lo que la Escritura nos enseña. Cuando hay una mala enseñanza acerca de la conversión, se llegan incluso a usar técnicas que no son bíblicas para la evangelización, y muchos tratan de forzar a decisiones por parte de la gente, entre muchas otras cosas. Traen a las personas a la iglesia porque quizás hacen atractivo muchas otras cosas. Tal vez se reúnen muchísimas personas, una gran multitud, tal vez porque es un templo grande, tal vez porque el predicador tiene una cierta fama, no lo sé. Hay muchos otros atractivos menos el evangelio central, la gracia de Dios, la conversión que solamente puede llegar a través de su palabra. El mensaje central se va diluyendo, atrayendo a muchas otras personas a un lugar, no a un cambio. Hoy en día las iglesias pueden afirmar incluso la doctrina de la conversión, pero basarse en medios mundanos para llevar a la gente a Cristo, en lugar de confiar en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Hoy en día muchas iglesias en donde se deposita mucha confianza en otras cosas, menos en lo más importante, menos en el poder de la palabra de Dios. Pero la predicación debería ser lo más importante, porque cuando escuchamos el mensaje, es ahí donde viene la salvación a nuestras vidas. Es ahí donde Dios comienza a capacitarnos para el arrepentimiento y para la fe. Y ponen su confianza en otras cosas. Tal vez en el estilo de música, en la alabanza, en el aspecto del edificio, en la iluminación, en el humor que pone el predicador en el sermón, si es carismático, si es buena onda, si predica el evangelio con cierto carisma, en la reputación del predicador, en muchas otras cosas, menos en lo más importante, en el mensaje y en el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Muy triste, pero es cierto. Siempre debemos recordar que una persona solamente puede nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Así que, hermano, ¿cómo debería impactar nuestros corazones el reflexionar sobre nuestra muerte espiritual, el reflexionar sobre nuestra nueva vida con Dios, que nos ha dado por gracia, por lo soberano que es Dios? Impacta nuestro corazón hoy en día. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Que deberíamos estar agradecidos, sumamente agradecidos, porque nosotros merecemos. No lo merecemos. Sin embargo, Dios ha dado a su Hijo para darnos unidad con Él, para resucitarnos y ponernos a su lado. El reflexionar acerca de la obra de Dios, la conversión, debería recordarnos que Él es quien convierte a las personas. No nosotros, no son nuestros méritos, es Dios quien nos cambia. Necesitamos siempre del poder de nuestro Dios y de la gracia de nuestro Dios. Y que todos los días necesitamos ser transformados por su palabra. Hermano, ¿continúas leyendo tu Biblia todos los días? ¿Cómo ha sido en estos meses de cuarentena para ti? Quizás estés pasando más tiempo en tu casa, pero menos tiempo en Dios. Menos tiempo con Dios. Cuida tu relación con Dios. Fortalécete. Que demande de ti más tiempo el poder estudiar la Escritura. Hoy en día, en verdad es que hay muchas necesidades allá afuera. Podemos ver el mundo, cómo tantas personas siguen muriendo y sin una esperanza. Hermano, eso debería motivarnos a seguir evangelizando. Quizás hoy puedes decir, ¿sabes qué? No puedo salir de mi casa. No puedo invitar a mi vecino. No puedo hacer, y muchas veces en lugar de querer hacer las cosas ponemos excusas.
Pero algo que puedes hacer es que muy temprano en las mañanas puedes poner en una hoja una escritura, algún pensamiento, y puedas dejarla en la puerta de algún vecino y hacerle saber que tú estás ahí para poder ayudar en su necesidad espiritual. Ese solamente es un pequeño tip, no sé cómo llamarlo, pero hay tantas cosas que hoy en día, cuando nosotros estamos unidos a la vid, podemos hacer demasiadas cosas. Esta solamente es una de ellas. Tal vez puedas invitar a las personas a la reunión, a verlas desde su casa. Envíales la invitación, envíales la liga, envíales lo que tú aprendiste el día de hoy. Pregúntale cómo fue para él el escuchar el mensaje, qué es lo que tocó en su corazón, qué es lo que Dios le llamó, qué es lo que la persona entendió. Hay muchas cosas que podemos hacer tú y yo, pero necesitamos darnos cuenta de la necesidad que hay. También te animo a no desanimarte cuando no veas un fruto inmediato en la vida de las personas. Recordemos que Dios es poderoso para salvar. Él puede hacer cosas increíbles. Dios puede hacer cosas maravillosas, así como lo ha hecho en tu vida. Como Dios fue paciente contigo, también lo puede hacer con muchas personas. Nosotros solamente somos el medio que Dios utiliza. Es su palabra la que va a transformarla. Solamente déjate utilizar por Dios. Dios es increíble. Dirige a través de su espíritu y nos lleva a esas personas que están anhelando tener una relación. Además, todo esto debería llevarnos a evangelizar de una manera que conduzca a las personas al arrepentimiento y a confiar en Cristo. Esas son dos cosas principales. El evangelio que anunciamos, el evangelio que anunció Jesús, es el arrepentimiento para el perdón de pecados y la fe, la confianza en Cristo. Y eso es lo que Dios va a transformar en nuestros corazones. El hecho de reflexionar en que estábamos muertos en delitos y pecados y que Dios nos resucitó para una vida nueva, debería hacernos humildes, hermanos. La vida espiritual que ahora tenemos es un resultado de la obra de la gracia de Dios. Por tanto, deberíamos responder a los consejos, a las críticas constructivas con humildad y con aprecio. Hoy necesitamos reconocer que nosotros mismos no somos la fuente de nuestro crecimiento espiritual y que necesitamos toda la ayuda que podamos obtener y que estoy convencido que esa ayuda viene de parte de Dios. Así que sé humilde, aprecia cuando alguien se acerca a poder animarte, a poder ayudarte. El reflexionar acerca de la conversión que Dios ha hecho sobre nosotros debería de llevarnos a orar. Más en estos tiempos, a orar para que nuestras familias, para que nuestros amigos que no son salvos se conviertan. Hoy debería darnos esperanza y deberíamos practicar la perseverancia para orar por estas cosas. Sueña por tu familia, sueña por tus hijos, sueña por tus nietos. Dios tiene el poder para salvar, así como Dios lo ha hecho contigo. También debería animarnos a orar por todas aquellas formas mediante las cuales necesitamos crecer en santidad. Dado que el Dios que es capaz de levantarnos de la muerte espiritual, también es capaz de traer un cambio a nuestras vidas, aún como cristianos, hermanos. No por el hecho de que Dios nos haya dado la oportunidad de nacer de nuevo, bajemos la guardia. Nos tiremos a la hamaca y más en estos tiempos de dificultad. Hoy hay tantas tentaciones por medio del internet. Hoy tantas tentaciones por medio de la televisión. Hoy hay tantas cosas que el diablo tampoco se detiene. Hoy tú tienes que pelear la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Mantente firme. En estos tiempos, si no estamos de la mano de Dios, nos estamos soltando de la mano de Dios y podemos alejarnos de la presencia de Dios. Esa es una realidad. Y que hoy te animo muchísimo a perseverar, a pelear la buena batalla de la fe. Te animo a crecer espiritualmente.
El hecho de que todos estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos, y fuimos vivificados por Dios, también debería de llevarnos a cultivar y apreciar una profunda unidad con los miembros de la iglesia. Definitivamente, debería de llevarnos a soportarnos pacientemente nuestros pecados, nuestras fallas, de nuestros hermanos y nuestras hermanas, ya que sabemos que su deseo más profundo dado por Dios es honrar y obedecer a Dios. Pero todos somos humanos, todos cometemos errores. Dice la Escritura, tolérense unos a otros, ámense profundamente. Y regresando al principio de lo que estudiamos el día de hoy, el primer llamado que nos hace la Escritura es amarnos con un corazón sincero, sabiendo que Dios ha tenido gracia hacia nuestras vidas en primer lugar, pero también hacia los demás. Y el amor que nos exige Jesús a través de nuestra nueva vida es amar a los demás con un corazón puro y sincero. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan poderoso que podemos escuchar el día de hoy! Y así es como terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Verdad? Estoy tan contento, ¿verdad? Estoy tan animado por lo que hoy Dios nos permite conocer a través de su palabra. Pero de verdad es que es un desafío, hermanos, el poder hoy poner esto en nuestro corazón. Yo te animo muchísimo a que ores, a que perseveres y a que lo que hoy aprendimos podamos llevarlo a la práctica con urgencia, con temor de Dios, con gratitud a nuestro Dios, entendiendo la gracia de Dios hacia nuestra vida. Bien, a continuación vamos a hacer una oración. Al término de la oración vamos a tomar la Santa Cena mientras escuchamos una canción de reflexión. Amén. Acompáñame. Señor y Dios del cielo, muchísimas gracias por el tiempo que nos permites tener el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra, que mediante tu palabra tú nos das vida. Señor, gracias Dios porque hoy nos permites escucharla. Dios, tú nos prometes, Dios, la vida eterna, la salvación, cuando nosotros somos obedientes a tu verdad, Señor. Ayúdanos a someternos a tu palabra, a creerla fielmente, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, a salir ya de nuestra vida vacía y sin sentido, a ya no vivir más en delitos y pecados, Dios, porque eso trae muerte espiritual a nuestra vida. Hoy te ruego tanto, Señor, que renueve nuestros corazones, que perdone nuestros pecados, que nos ayude, Señor, a iniciar de nuevo a tu lado, Señor. Gracias porque a través del pan y el jugo de uva tú permites esta renovación en nuestros corazones, recordando el sacrificio que tú has hecho por nosotros, Dios. Dios, te oro por los amigos que hoy nos acompañan, por nuestras familias, Señor. Oro por ellos, Dios, para que tu mensaje llegue hasta lo más profundo en sus corazones y puedan ellos, Señor, arrepentirse y creer, Señor, en tu evangelio. Y así, Señor, tú capacitarlos, Dios, para llevarlos a la vida eterna. Tráelos, Dios, sálvalos, llévalos ante tu presencia, Señor. Ayúdales, Dios, en sus corazones, en su mente, a poder seguirte fielmente, Dios. Padre, oramos para que en este tiempo tú te lleves la gloria y la honra que tú mereces, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te oro y te agradezco todo. Amén. Amén. Vamos a escuchar una canción para tomar el pan y el jugo de uva. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias
gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Amén. Pues vamos a continuar el día de hoy con nuestra reunión. Vamos a pasar al mensaje de la ofrenda. Para esto te pido me acompañes a Deuteronomio capítulo 16 versículo 17. Y dice lo siguiente: cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor. Esto de la ofrenda para nosotros hoy en día puede traer muchos malos entendidos. ¿Cuánto es lo que Dios exige o nos pide a nosotros? En realidad, en el Nuevo Testamento, la palabra diezmo no la encontramos. Solamente la encontramos en el Antiguo Pacto. Pero hoy tú y yo estamos en el Nuevo Pacto. Dios nos llama a poder llevar ofrendas según lo que Dios nos haya bendecido. Incluso el apóstol Pablo dice: cada uno de lo que haya decidido en su corazón. Dios no nos exige como
tal una cantidad. Si bien vemos el contexto de la ofrenda en el Antiguo Testamento, los judíos tenían en el año ciertas fechas en las cuales ellos ofrendaban. Y estamos hablando de que ellos no solamente al año daban su diezmo, sino que casi daban un poco más del 30% de sus ganancias. Entonces me pongo a pensar mucho, ¿cuánto es lo que ellos daban? Corazón agradecido a Dios. Y hoy que Dios no nos exige como tal un diezmo o cierta cantidad de ofrenda, sino que cada uno hayamos decidido. De verdad me hace mucho pensar en el corazón de nosotros. Yo creo que hoy deberíamos dar mucho más por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el nuevo pacto por medio de Cristo. Muchas veces la ofrenda, en lugar de verlo como un tema, como algo que Dios espera de un corazón agradecido, nos quejamos. Y lejos de llevarlo voluntariamente, lo llevamos, tal vez ni lo llevamos. Y cuando lo llevamos hasta con ciertas dudas de qué es lo que va a pasar con nuestro dinero. Pero Dios dice, confía. Algo que de lo que yo estoy convencido es que de la utilidad que tiene el dinero en la iglesia. Sin duda, en la iglesia en Tampico, una de las cosas por las cuales se lleva a cabo la ofrenda es precisamente para seguir avanzando el reino de nuestro Dios, para seguir proclamando el mensaje que Dios nos ha encargado. Y en verdad es que estamos haciendo una gran inversión. Es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida. Y en verdad es que Dios no nos está exigiendo una cantidad, sino según lo que hayamos recibido del Señor nuestro Dios. Y como vimos hoy en la clase, de verdad es que hemos recibido tantas bendiciones de Dios. Hemos recibido en abundancia de la gracia de Dios. Así que te dejo esta escritura para que puedas reflexionar y para que puedas pensar acerca de la ofrenda y de lo que Dios espera que nosotros hagamos con ella. Que vamos a orar para bendecir la ofrenda. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites darte un poco, Señor, de lo mucho que tú nos has bendecido. Padre, en verdad, ayúdanos a escudriñar en nuestro corazón y ver si hay dudas, si hay cosas que limiten, Dios, el que nosotros podamos estar ofrendando. Padre, sabemos que vivimos en tiempos complicados, en tiempos difíciles, pero te rogamos, Dios, que tú muevas nuestro corazón, que nos ayudes a poder estar enfocados en tu reino, a seguir avanzándolo, a seguir haciendo esta inversión, Señor, que de verdad te honre a ti. Padre, que la administración de la iglesia la pueda llevar al mejor término, Señor, que tú las utilices y las multipliques, Dios, para que muchas personas puedan conocerte verdaderamente a ti. Utiliza este medio, utiliza las redes sociales, utiliza cualquier otra modalidad, Señor, que pudiéramos utilizar para que tu mensaje siga extendiéndose y muchas personas te conozcan. Padre, es en Jesús en quien te oramos y te agradecemos todo. Amén. Amén. Pues vamos a terminar nuestra reunión con los anuncios. El primero de ellos, ya lo sabes, es el medio por el cual nosotros podemos ofrendar a la iglesia, ofrendar a Dios. Y lo podemos hacer ya sea por medio de transferencia electrónica o por medio de un depósito, ya sea en el banco o por medio de OXXO. Así que te dejo los datos en pantalla para que puedas tomar una foto o una captura de pantalla y para que puedas ahí también hacer tus ofrendas. Bien, pues por último vamos a terminar por los anuncios. Recuerda que semana a semana estamos teniendo planes increíbles, amén. El primero de ellos es que los miércoles estamos teniendo nuestro taller Creciendo Juntos, amén. Verdad es que ha sido muy animante, te animo, te exhorto a que puedas conectarte si no has podido hacerlo. Recuerda, miércoles a las 7:30 por nuestro canal de la iglesia de YouTube. Los jueves, las mujeres en su tiempo de oración,
a las 9 de la noche por medio de Zoom. Los viernes, el caso de los hombres, a las 10 de la noche por medio de Zoom también. Los sábados tenemos nuestras charlas de matrimonios que han sido de verdad increíbles y muy retantes. Te animo muchísimo a que puedas conectarte. Si tienes algún amigo que quisiera, alguna pareja, algún matrimonio, alguien que esté interesado en querer conectarse, en escuchar las clases, de verdad es que es una gran oportunidad para nosotros. Los sábados son a las 8 de la noche. Y si Dios quiere, nos vemos aquí el próximo domingo para continuar con esta serie maravillosa, Un Cambio Verdadero. Domingo a las 11 de la mañana por nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo en Tampico. Amigo que nos acompañas, en la parte de abajo puedes encontrar los comentarios, puedes encontrar la manera en la cual puedes comunicarte con nosotros, comunicarte con la iglesia, ya sea por medio de mensaje, de WhatsApp, por un correo electrónico, por medio de nuestra página oficial, nuestra página web oficial, a través de Facebook, por inbox. En fin, hay muchas maneras por las cuales tú puedes acercarte. Te animo a acercarte, conoce la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es la que trae salvación a nuestras vidas. Así que, pues sin más, mi nombre es Francisco Torres. Gracias a todos los que hoy se conectaron. De verdad, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Les deseo lo mejor en este inicio de semana. Cuídense mucho, salgan mucho de casa, protéjanse. Les mando un fuerte abrazo. Que a Dios sea la gloria. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.